¿Sos monotributista? ¿Sos autónomo? Hay un simple trámite que nadie hace y seguramente vos tampoco lo hiciste, pero que puede marcar la diferencia entre acceder a una prestación cuando más lo necesitas vos o tu familia en caso de fallecimiento o quedarte sin un peso, ¿sí? Esto es algo que muy poca gente le da bolilla y en el peor momento se enteran y se dan cuenta que no lo hicieron, ¿sí? Hoy vamos a hablar de una trampa legal contra los autónomos y monotributistas por la cual ANSES te puede desconocer todos tus aportes, ¿sí? Es una información muy importante, ojalá que la veas antes de que sea demasiado tarde. Bueno, de lo que voy a hablar ahora es de un tema que no sé si hay estadísticas oficiales de esto, pero la totalidad de las personas que me vienen a consultar por un retiro por invalidez o pensión por fallecimiento de un autónomo o monotributista no pueden hacer el trámite por lo que te voy a explicar ahora. Es más, puede ser que si vos te lo vas a iniciar solo, directamente no te dejen iniciar en ANSES el expediente, ¿sí? Y estamos hablando de dos prestaciones que son justamente para las situaciones más graves que le pueden ocurrir a una persona o a una familia, ¿sí? En el retiro por invalidez estamos hablando de una persona que quedó con una incapacidad absoluta y no puede seguir trabajando. Y en la pensión por fallecimiento estamos hablando de la peor situación de una familia, que es cuando fallece el sostén de esa familia, que en este caso aportaba como autónomo o monotributista. ¿De qué estamos hablando? De la declaración jurada de salud. Esto es un simple trámite que la mayor parte de la gente no le da bolilla, incluso mucha gente, como se da de alta sola, realmente no le dan bola a esto. Otros van con un contador que quizás les dice, pero no los alerta sobre la gravedad de no presentarlo. ¿Y cuáles son las consecuencias para ANSES de no presentar esta declaración jurada de salud? 1. Si la persona se incapacita con posterioridad a inscribirse ante AFIP, ANSES no le reconoce los aportes realizados para el retiro por invalidez. Y en el caso de que fallezca, tampoco le reconoce los aportes para la pensión. O sea que si este autónomo o monotributista no tiene otros aportes que le permitan cumplir con los requisitos que pide ANSES, van a quedar totalmente desprotegidos tanto el trabajador, ¿sí?, como su grupo familiar en caso de fallecimiento, ¿sí? No importa que la persona se haya inscrito hace 10 años y esté en un perfecto estado de salud y luego fallezca por un accidente que no tiene nada que ver con el monotributo, ¿sí? Directamente ANSES no permite iniciar el trámite. Si por casualidad te inician el trámite porque no se dan cuenta, cuando pase a cómputo se van a dar cuenta que no está esta declaración jurada y te lo van a denegar. ¿Por qué ANSES hace esto? Porque hay un decreto que lo establece, o sea, hay una norma legal que establece esto, si no es algo que se inventó ANSES, pero el objetivo de esta norma es evitar que alguien que ya esté enfermo empiece a aportar para dejar una pensión a sus hijos menores o a su viudo o viuda, ¿sí? O una persona que ya está incapacitada aporte durante unos meses y luego tramite un retiro por invalidez. Ese es el objetivo, pero dejan afuera a un montón de gente que no tenía ningún problema de salud, pero simplemente olvidó llenar un formulario y por eso queda
sin un ingreso en el peor momento de su vida. Ojalá que vos estés viendo esto y que puedas hacer la declaración jurada, que lo estés viendo de manera preventiva, que no estés ya en una situación de gravedad y hagas la declaración jurada de salud. Pero, ¿qué pasa si vos ya estás en un trámite de retiro por invalidez o si vos sos el familiar, por ejemplo, la viuda, viudo o hijo de una persona que falleció y querés tramitar una pensión, ¿sí? Bueno, acá se complica todo. ¿Por qué? Porque si vos vas solo a iniciar el trámite, como ya te dije, te lo van a rechazar. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Hay que iniciar una acción de amparo, ¿sí? Un juicio para que la justicia obligue a ANSES a tramitar igual este expediente. Lamentablemente, esta es la consecuencia de no haber cumplido con una simple formalidad que genera un reclamo judicial. La justicia, en casos parecidos a estos, ya se empezó a expedir a favor de las personas que solicitaron un retiro por invalidez y que no habían cumplido con la declaración jurada de salud. Hay antecedentes, por ejemplo, de la Cámara Federal de Salta y un antecedente muy reciente de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, que ahora les voy a decir cuál es el expediente. Es Olmos Mariela del Valle contra ANSES, ¿sí? De la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba. Este es un fallo que se dictó en el mes de mayo de 2023. ¿Qué es lo que dice la justicia en estos casos? Que ANSES no demostró haberle notificado a la persona que tenía que presentar esta declaración jurada. Recordemos que ANSES a mucha gente le manda un mail para avisarle cosas que a ANSES le convienen, como por ejemplo que pueden iniciar el trámite el día de su cumpleaños sin presentar ninguna documentación, con lo cual logran que la gente no lleve prueba de sus aportes y terminen pagando una moratoria. Pero ¿por qué no le mandan un mail al monotributista avisándole: señor, sepa que usted tiene que presentar esta declaración jurada porque sus aportes no le van a servir y está tirando la plata a la basura, ¿sí? Esto no te lo van a notificar. Hay un montón de gente a la que nunca se lo notificaron, aportó durante 10, 15 o 20 años y cuando tienen una incapacidad se enteran de que no pueden acceder al retiro por invalidez, ¿sí? Con base a este fundamento, la justicia declara inaplicable este decreto, que es el decreto 300 del 97, y ordena a ANSES la tramitación del retiro por invalidez, aunque la persona no haya presentado la declaración jurada de salud. Bueno, como siempre, espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si el video te sirvió, en esta oportunidad te pido que lo compartas, ¿sí? Que si vos conoces una persona que puede estar en esta situación, le avises, porque la gran mayoría de las personas se enteran cuando es demasiado tarde. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.